¿Qué tal, señores y señores? ¿Cómo están? Soy Abraham Morales y me encuentro de nueva cuenta con un gran amigo que es Leonardo Mendoza. ¿Cómo estás, amigo? Pues bien, Siempre aquí muy encantado. contento de visitarte y pues, de platicar de esto que tanto nos apasiona como pues es la música. Mira, la idea, y les platico también a todos ustedes, es este sitio, este canal que estamos haciendo, o que estoy haciendo, va a tener la particularidad de hablar de música, pero para muy conocedores. Y entonces, pues como hay gente muy conocedora, pues qué mejor que Leonardo, que ese es uno de los más brillantes genios del mundo discográfico en general, sabe mucho y yo genuinamente lo admiro. Pero hoy teníamos un video debido a un amigo que se fue hace relativamente poco tiempo y que es el maestro Mario Ruiz del Ángel. A Mario Ruiz del Ángel, eh, el día que falleció, curiosamente, mi amigo Leo estaba aquí conmigo. Sí, justamente. E hicimos un video, realmente hicimos un video ese día, pero se perdió. De esas veces que las circunstancias fortuitas, pues simplemente llevaron a que desapareciera. Sí, un problema técnico. La cámara no quiso almacenar la memoria, el video. El video y pues, se quedó pendiente en realidad. Y entonces ahora pues lo que vamos a hacer es justamente hablar un poquito, recordar un poquito a Mario Ruiz del Ángel. Pero, ¿qué te parece si primero cuentas cómo fue que lo conociste? ¿Cómo tu experiencia? Claro, pues fíjate que yo en particular al maestro Mario Ruiz del Ángel, que en paz descanse, que bueno, ¿quién era él? Pues bajista de Los Leos, ahora sí que, y director musical también del grupo. Fíjate que yo en alguna ocasión, pues fue en el año 2005, que hubo la reunión del grupo de Los Leos. Se volvieron a juntar por única vez, y fue cuando se estuvieron presentando aquí en la Ciudad de México, en el Hotel Misión Reforma, ahí por la glorieta de Colón, que ya tampoco es glorieta de Colón, todo cambia muy rápido. Pero bueno, resulta que yo tenía un amigo, Jorge Alberto Pérez Ruiz, en paz descanse, que los invita a su programa de radio Antología del Rock, y ahí los Leos pues platican, fueron a esa entrevista, tanto el maestro Mario como Paco Ugalde, en paz descanse, que era el baterista original de los Leos. Paco murió en 2010. El mismo año que Johnny, fue 2009, 2009. Si no me equivoco. Me acuerdo que Paco era originario de Acapulco, lo comentó en una entrevista. Un día de estos subiremos a la red algo de esas entrevistas, porque tuve la visión de grabar en cassette parte de esas entrevistas. Y entonces, pues ese es mi primer acercamiento al maestro Mario. Creo que esa vez no logré comunicarme y hablar con ellos, pero ya lo tenía yo ubicado como un personaje importante. Esa vez le dieron una entrevista a Jorge Alberto en Radio Ciudadana, del IMER. Era el 660, ahora creo que es el 1350, pero todavía existe. Y poco tiempo después, creo que fue en diciembre justamente del 2005, los Leos van a entrevista con, en paz descanse, Rubén Mercado Rivas, un destacado locutor de Televisa Radio, que mucha gente que es rock and rollera debe de recordarlo, porque él tenía su programa que se llamaba Los 60. Salía todas las mañanas en Enamorada 940, luego en Bésame 940 y luego en La Q. Entonces, bueno, resulta que en esa entrevista ya se anuncia ahora sí una reunión tal cual, porque cuando fueron con Jorge todavía no se había concretado. Había siempre les costó trabajo como que volverse a juntar con Johnny, como que sus dinámicas eran diferentes, ¿no? Y ya ves que vivían en Ensenada, ¿no? Johnny, ellos vivían en la Ciudad de México, porque hay que acotar que los Leos son un grupo originario de la Ciudad de México, que se forman en torno a la zona de la colonia Romero Rubio. Así es. Y bueno, ellos tocaban en un café y hay la anécdota de que son bautizados como los Leos, porque todos, en esa época todavía no estaba Johnny, eran del signo Leo, del signo zodiacal Leo, por eso el nombre de los Leos, que se los propuso un asistente cotidiano a los cafés cantantes. Y bueno, entonces retomando esta parte, pues resulta que ya para diciembre del 2005 ya estaba en forma la reunión. En esta reunión desconozco la realidad de qué pasó, pero faltó un integrante, Agustín Anaya, a quien estamos buscando. Si saben dónde está Agustín Anaya, maestro, por favor, dejen en los comentarios, manden un mensaje porque estamos tras la búsqueda para hacer una investigación. Sí, para investigar. Agustín Anaya es un tipazo. Ojalá vea este video o alguien de su familia. Y es un conversador increíble.
tiene unas anécdotas. Agustín tocaba 2 instrumentos en los Leos, la guitarra y el teclado. Parte muy importante del sonido. Bueno, entonces se juntan 3 de los 4 integrantes originales de los Leos. Nada más faltaba Agustín. Y en esa ocasión yo me entero de que estaban o pretendían presentar un nuevo material discográfico. Y ese material iba a tener, entre otras, una canción que se llama Una Oportunidad. Déjame hacer un comentario al margen de esa canción. Esa canción yo la oí muchos años después, muchos, tal vez unos, no sé, 10 años después, alguna cosa así. Y yo le pregunté al maestro Mario Ruiz del Ángel sobre esa grabación. Y él me decía que había sido muy curioso porque los habían citado a grabar en... en Disco Ciudad, muy ¿no? cerca de Nezahualcóyotl. Exacto. Y entonces que obviamente el personal de ahí es joven, o era joven, no lo sé, pero en ese momento era joven, y que se sorprendieron cuando él llegó, porque él llegó muy puntual. La verdad es que el maestro Mario Luis del Ángel era muy, muy puntual. Entonces él llega, pero ya lo vieron grande, entonces pensaron que quizá pues estaba un poco ajeno a los sistemas modernos de grabación, pero el maestro Mario Luis del Ángel era bastante... siempre estaba como en tendencia, siempre era un hombre que buscaba estar siempre... con todas las novedades que hubiera en el ámbito de la producción y de la música en general, ¿no? Entonces él llega y dice, sí, esto es así, esto es así, esto es así, y pues obviamente dejó con el ojo cuadrado a todos, ¿no? Sí, realmente, y justamente esta canción de Una Oportunidad es el punto de conexión, porque yo tengo un canal de YouTube que... Ahí les vamos a dejar cuál es el canal. Porque lo vamos a etiquetar, porque voy a etiquetar ahí desde el título para que la gente vaya. Sí, y ahí está la canción de Una Oportunidad. Y tienen que oírla. La verdad es que Carpintero, José Luis Carpintero, que es el autor, ¿no? Sí, también. Es el autor y él la cantó. Y el cantante. Sí, exacto, porque regresan con 2 cantantes. La verdad es que la grabación vale mucho la pena, es una gran canción. Y miren que soy sangrón para las canciones. Es muy buena canción. Sí, es muy buena canción y un tema original. Y justamente esta canción, pues resulta que yo escuché un fragmento, la ponen, porque saben, en radio era muy caro el tiempo. Actualmente ya quizás la dinámica es diferente, pero originalmente promoverte en radio, si bien no era tan caro como la televisión, sí era caro, o sea, el tiempo en radio costaba. Y entonces pues era una canción nueva, la pusieron de fondo, porque naturalmente pusieron los mayores éxitos en ese programa, pero el locutor, don Rubén Mercado, justamente menciona, dice, estamos escuchando una canción que se llama Una Oportunidad, y ya platican, eres tú, José Luis, el que la canta, ¿no? Y sale el comentario que él es el autor. Entonces yo me quedé pues con esa idea. Sinceramente no había todavía tenido la oportunidad de contactar a ninguno de los integrantes del grupo, pero pasa el tiempo y bueno, como tengo el canal de YouTube, le escribo, descubro que el maestro Mario Ruiz del Ángel tiene un canal de YouTube. Y pues empiezo, lo saludo y todo, le escribo. Y le digo, maestro, un favor, ¿podría recuperar esa canción llamada Una Oportunidad? Digo, porque yo me acuerdo que ustedes fueron a la radio a 9:40 y pues anunciaron que estaban presentando un nuevo disco o que iban a presentar un nuevo disco. Se supone que el disco se iba a vender en Sanborns. Bueno, no sé, aquí ya se pueden decir nombres, porque en la radio no se podía, déjenme decirles que, de hecho decían la tienda de los tecolotes, porque literal en radio te cobraban los anuncios, entonces no podías decir marcas, pero bueno, eran otros tiempos. Y entonces fue en Disco Ciudad, pero lamentablemente, pues algo ahí hubo, un asunto no muy transparente con el que era el manager, y tengo entendido que pues cobró de más y se quedó con el presupuesto disponible para que el disco pudiera salir. Y entonces ya empezamos a platicar. Resulta que el maestro Mario pues tenía un punto en común conmigo, porque un grupo como los Viking Boys había estado muy relacionado con los Leos, y pues yo había entrevistado a uno de los integrantes de los Viking Boys, a don Marco Antonio Peniche Barrón, el pianista, que en el canal de YouTube está una breve entrevista, la única que hay en toda la red, en todo internet. Y bueno, pues él me preguntaba mucho porque Antonio León, que era el cantante de los Viking Boys, había sido el primer cantante de los Leos. Total que la verdad es que no hemos podido dar a la fecha. También si estuviera por ahí en algún lugar el gran Antonio León, pues igual sería interesante que se reportara, o su familia. También saludos al maestro Marco Antonio Peniche Barrón. Y bueno, o sea, se van dando cuenta que esto de los músicos, esto de los grupos, es como una red, o sea, al final es como, pues todos se conocen de alguna forma.
También Ezequiel Ramos de Los Monjes, que en paz descanse, igual trabajaron juntos, Johnny Dynamo y Ezequiel. Sí. Entonces, al final, pues lo que sucedió fue que ya empezamos esa comunicación vía YouTube, y un buen día, pues el maestro hizo el favor de compartir por fin esa canción. Yo no les miento, tenía casi 10 años que no la oía, y nunca la había escuchado completa. Entonces para mí fue muy interesante volver a oír esa canción. Ya después llegó el Facebook, él hizo su cuenta, y pues a través de ahí empezamos a platicar más seguido, y nos conocimos justamente en una de estas tardeadas que se hacían aquí en el Bosque de Aragón, con Humberto Cantú de Radio Vibraciones. Y en esa tardeada yo me atreví a entrevistar al maestro Mario. Tengo una entrevista de media hora que espero subirla pronto, porque ahí la tengo en mis archivos. ¡Vale! Sí, yo lo entrevisté a él en 2014. Eso sería, ajá, yo lo conocí, esto es curioso porque yo lo conocí ese día. Sí. A mí me invitaron a eso que se llamaban Las Pintas. Sí, las pintas, de Radio exacto. Aquí muy cerca en el Bosque de Aragón. Entonces yo llego, y vi que estaba, digo, la verdad es que sí ubicaba el nombre de Manuel Ruiz del Ángel, claro que sabía que había sido uno de los Leos, pero realmente físicamente no lo ubicaba. Entonces ese día, pues, sinceramente lo vi como con tantos otros músicos que había ese día, y entonces él se sube a echar una paloma. Sí. Que de hecho, de ahí se formó un grupo que se llamaba 60s Rock, donde yo estuve de vocalista un tiempo. Pero bueno, ahí está Manuel Ruiz del Ángel. La verdad no sé cómo, porque entre que hablas con unos amigos y conoces a otros, de hecho pues, estábamos yo ahí juntos, de hecho hay fotos. Sí, hay fotos, sí, Y entonces escucho que él era que él era el integrante bajista, de los Leos, sí. el bajista, exactamente. Original. Entonces, pues, yo en esa época además, bueno, siempre he sido muy fan de la música de Johnny Demo con los Leo, y me acerco a él, increíble, o sea, de verdad, súper amable. Pero no solo amable, amistoso, creo que esa es la palabra, muy amistoso. Sí, amistoso, muy cordial, muy accesible. Debo de decir que, pues, siempre me llamó la atención saber, ¿no?, qué había pasado con los Leos. Todo el proceso, hay toda una historia de cómo se gesta el grupo, de cómo firman en Orfeón, de cómo sobreviven a la salida de Johnny Dynamo, que se convierte en solista, y graban con Sadoc Talamantes. Que Sadoc Talamantes tenía una voz muy espectacular, Sí. era una voz, era un timbre poco común. Sí, totalmente. Y bueno, volviendo al tema del maestro Manuel Ruiz del Ángel, ese día justamente le pido su teléfono, porque me dijo, yo subía también a echarme la paloma, y me dijo, cantas muy bien, le dije, muchas gracias, y pues más que te lo diga alguien como él, pues sí sientes. Sí. Y me da su teléfono, hablo con él, y en esa charla me dijo que él tenía, o que él había hecho las pistas de varios de los éxitos de los Leo, Palabras, Muchachita, Eloísa, Julia, Ángel de la Mañana, no me acuerdo qué otra, y me dijo que me las vendía, le dije, por supuesto. Resultó que él vive relativamente cerca de donde yo vivo. Fui a su casa, que me recibió muy amablemente, su esposa también, Maya, que le mando un abrazo con todo cariño también. Me recibe increíble, me da las pistas, todavía medio nos pusimos me puso el audio, medio ensayamos, estuvo bien padre. Y posteriormente, pasó un tiempo, 2 años tal vez, estaba en la producción de un disco que se llamó El día que el mundo se volvió triste, y él me había contado que él también era arreglista y que era director. Sí. Entonces lo que hice fue decirle a mi compañía grabadora que si pues podía él dirigirme en alguna grabación o asistirme de alguna manera, ¿no? Entonces me dijeron que no, pero que sí me podían dar presupuesto para que él me hiciera unos arreglos a una canción, y eso hice. Fui, le hablé, le dije, oiga, sería un honor que me hiciera los arreglos para esta canción que voy a grabar, no sé qué. Me dijo que sí, me dio el presupuesto, me aceptan presupuesto, y fue increíble cuando me entrega la pista, que es la canción Lo más triste de todo, Sergio Andrade, que viene en ese disco. De hecho, lo pueden buscar aquí en mi canal. No, es cierto, en el otro canal, que es de música. Y fue un honor tenerlo ahí, que él me hiciera una pista, porque ahora pues, esa canción tiene un significado más especial. Pero bueno, volvamos al lo importante. Lo que pasa es que el maestro Mario siguió trabajando, o sea, es curioso lo que de repente, o sea, da la impresión de que los músicos se retiran, o sea, quizás no volvemos a saber de ellos pues tan en medios masivos, pero ahí siguen. ¿Qué pasa con los Leos?
o sea, el grupo, les digo, sobrevive a la salida de Johnny Dínamo. Graban algunas cosas con Sadoc Talamantes. Cabaña de queso. Sí, Cabaña de queso. La Realidad, que es una canción original de Sadoc. Esa es muy buena, la verdad. Muy buena. Sí, rescatamos en alguna colección algunas de esas canciones. Y de hecho, me escribió Nadia Talamantes, su nieta, en el canal. Le mandamos un saludo por si llega. Oye, yo no sabía eso. Sí, me escribió en algo. Va a estar increíble. Igual podríamos concretar también una cita con ella. Sí, sería interesante. Nadia. Por cierto, Maggie, que es la esposa de nuestro Mario Luis del Ángel, que... también te hacemos la invitación, platicar contigo sobre tu esposo. Bueno, porque Mario Luis del Ángel, retomando lo que me estás comentando, justo con la entrada de Talamantes y todo esto, él ya estaba bastante estudiado, porque justamente el disco de Eloísa fue todo un reto. Entonces de ahí le nace la idea de estudiar música ya profesionalmente. Y lo estudió, o sea, composición, arreglos, o sea, estudió en forma. Sí. Y cuando llega con Sadoc Talamantes, esta etapa, él ya estaba, o sea, en otro nivel. De hecho, ves que forma la última parte de Peace and Love también. Sí, de hecho, y es interesante, les voy a decir algo que no se menciona mucho, pero es parte del testimonio de los mismos Leos que fueron el maestro Mario y Paco Ugalde, que en paz descanse. Paco era muy platicador, lamentablemente se nos fue muy pronto, pero sí tengo su voz grabada en una entrevista justamente del año 2005 de radio. Bueno, lo que pasa es que los Leos empezaron como gravapistas. Ellos hacían pistas para artistas en Polydor. Y de hecho hacían comercialitos y ese tipo de cosas, como jingles. Como jingles, o sea, de hecho era su fuente principal. Sí, exacto. Y ellos ese era su fuerte. Ya después los firma Orfeón, hay todo un contexto, toda una historia. Y pues con palabras logran un éxito que, si bien no va a repetirse, es demasiado notorio. Prácticamente se considera una de las canciones esenciales del 68, se menciona, y en la versión de los Leos, se menciona en muchos medios, en revistas, aparecen en las notitas musicales, en una portada, en periódicos, también México Canta los menciona, o sea, y obtienen premio por altas ventas. Hay unas fotografías, le están entregando disco de oro. De plata, que era. De plata. Porque era Orfeón. Orfeón daba de plata y daba de oro. Sí, daban los dos. Ok. Sí, porque los Rocking tuvieron varios de plata, pero también tuvieron varios de oro. Pero tengo entendido, pero es que no sé cómo estaba. Eso lo supe por Alex Robles. Porque al principio solo daban disco de plata. Sí. Yo no sé hasta qué punto entonces entraría el de oro, porque hasta el 63 por lo menos no daban de oro todavía. Manejaban solo el de plata, que era como su premio distintivo. Sí, y en el caso de los Rocking Devils, Alex platica que ganaron tanto discos de oro como discos de plata. Ya ven Bule Bule y todos estos números que pegaron tanto, ¿no? Pero entonces los Leos pues empiezan a ganar premios, son de los artistas más sonados. Y bueno, justamente este álbum, en el álbum de Palabras, pues vienen grandes temas. Muchachita, Por Ti. No, Por Ti es de Eloísa. No es cierto, Por Ti es de Eloísa, tienes toda la razón. Pero viene Muchachita, viene Palabras. Julia. Ángel de la Mañana. Ángel de la Mañana, sí, pues aquí lo tenemos. Fíjate que de ahí la que me encanta es la melodía original de Johnny Dínamo, solo un acorde. Solo un acorde, está que precioso, sí, y está con su nombre. Ahí viene, Manuel González, me contó una anécdota el maestro Mario Luis del Ángel con la canción, pero ahorita te digo cuál. En este disco viene una canción que se llama Amor de mi vida, de Roberto Cantoral. Amor de mi vida de Roberto Cantoral es una canción hecha a petición de Johnny Dínamo. Johnny Dínamo había tenido una novia que falleció y estaba muy, muy, muy deprimido, y justamente venían las fechas navideñas y todo esto. Entonces, desconozco la relación de Dínamo con Cantoral, pero le pide la canción. Y entonces por eso la canción de Amor de mi vida está hecha específicamente para Dínamo y la novia que había perdido. Diciembre ya no es igual sin ti. Y es una canción, esto me lo dijo el propio Manuel Luis del Ángel, no crean que es cosa mía. Que de ahí parte un poco la idea de Roberto Cantoral para hacer El Triste, que también habla de una pérdida y un adiós, y de hecho hay mucha proximidad en fechas. Sí, en fechas. Así es que, si escuchan Amor de mi vida, probablemente estén escuchando la antesala a lo que sería un par de años después la canción del Triste. Y es que fíjate ahorita que salió el comentario de Por Ti, de ahí viene esto que lo mencioné. Con los Leos pasa algo muy curioso. El éxito de Palabras es tan grande
que cuando se plantea el segundo LP Eloísa, pues ya como que hay más producción en las grabaciones de hecho, a mí me da la impresión, por las características del sonido, de que Por ti bien podría pertenecer a las sesiones de Palabras, porque todavía no incorporan a Kai Pérez en esa canción. O sea, Pero es que no fue en todas. Es que hay dos cosas. También recordemos que Orfeo no tenía un plan específico para el EP. Sí. Los grababan a granel y entonces ya lo agrupaban a su conveniencia. Sí, de hecho era una constante. Si pensamos en la época, ha pasado con varios discos, ¿eh? El disco de los Sinners, que digo, haciendo el comentario, RCA lo armó con grabaciones de diferentes épocas, justamente, y es cierto, Orfeón, de repente no, pues esas, y algunas salían como EP, esa es otra. De hecho, hay varias que no salen en el EP, como La Niña es ya Mujer, Ajá. Mañana, sí. Que es un EP, el de Mañana. No me acuerdo qué otras, pero me acuerdo de estas dos. Esta la de Amar a Alguien. Amar a Alguien, exacto. Amar a Alguien solo viene en EP. Entonces, sí, efectivamente, están los LPs más los EPs. Pues la vida sigue igual. Salió en LP, pero ya o sea, se graba con los Leo, sí, pero ya la sacan cuando Johnny es solista, sí, como si fuera solista. Exacto. Cuando aún estaban con los Leo. Sí, porque solo la habían sacado en acoplado estos de Orfeón a Gogó. Entonces, pues justamente lo que ha pasado, o sea, los Leos tienen como que un periodo muy corto en el que logran el éxito y en el que Johnny se convierte en solista. Johnny ya había sido solista. Él había grabado en CBS Columbia. En 63. Sí, algunas canciones de Twist, como La Gallinita Twist. Ámala o déjala. Ajá, Ámala o déjala. La primera versión, que es casi desconocida. Hey Baby. Hey Baby. Salió en un acoplado con Al Suárez. Sí, de la línea OK. Así es, la línea más barata. Que es un disco y es casi imposible de conseguir a estas alturas porque, pues, aparte esa música no está en plataformas digitales. Díselo bien, ¿qué crees? Me tocó verlo, bueno, no tiene que ver, pero me tocó verlo 2 veces a la venta y con los precios que ahora se manejan no estaba tan caro, costaba 300 pesos. Debiste haberlo comprado, ese disco. Es que no me gustan las canciones. A mí se me hace una auténtica rareza y sobre todo porque trae la versión de Ámala o déjala. Me gusta más la de la posterior. Sí, la regla. Con los Lo que pasa es que los Leos pues, ya traían... Johnny no había logrado realmente el éxito como solista. Había estado en los Spitfires antes. Con Julissa y con Luis de Llano. Ajá. De hecho, Mario Ruiz del Ángel, el maestro, contaba que Johnny andaba, o sea, le intenta armar como solista, no le va bien, y entonces se queda un rato como sin saber qué hacer, entre que trabaja, o sea, un trabajo formal, normal, sí, en zapatos, creo. Sí. Y de repente hay como que pegándose a algún grupo, como que todavía en este ambiente, y así conoce a los Leo, y casi es como Déjame echarme la paloma, y cantaba una canción con ellos, luego 2, y así empieza a darle un lugar, empieza a ganarse un lugar, porque en realidad el grupo era el grupo sin él, ¿no? Sí, ya habían hecho discos, ya tenían cierto prestigio en el medio, y es curioso, se puede decir que los Leos lo empoderaron, lo lanzaron a la fama. La parte que no me acuerdo cómo está, es porque desde Palabras ya viene su nombre, no como los Leo. Porque de inicio, o sea, las primeras grabaciones de Johnny con el grupo son los Leos. Sí. No hay Johnny Dínamo y los Leos. Pero ya para Palabras, o sea, a pesar de que Johnny todavía no despegaba, porque, sí, pues, insisto, era el grupo, ya en el disco ya viene como los Leos y Johnny Dínamo. Sí. No entiendo cuándo se hace esta partición, ¿no? Pues a mí me da la impresión de que quizás ya había las intenciones de lanzarlo como solista. Desde el primer álbum. Sí, o sea, probablemente. Siempre da la tentación, y esto se ha visto con todas las grandes compañías. Que de hecho, si se fijan, bueno, es que aquí tenemos 2. Sí, 2 discos. El Extended Play y el LP. Y en ambas, si se fijan, dicen los Leos, arriba en grande, y abajo en más chico Johnny Dínamo. Sí. Y en el LP, pues al mismo tamaño, pero igual es los Leos y Johnny Dínamo. Sí. Y ya después, en las reediciones posteriores, la mayoría lo eliminaron, nada más dejaron Johnny Dínamo. De hecho, por eso no han sido tan vistas las fotografías de los Leos. Pero en realidad, pues sí, ellos prácticamente son todo el marco musical de lo que hace Johnny en Orfeón hasta el disco de Eloísa. Y mira, yo y no lo digo de verdad con afán de exagerar las cosas, pero Eloísa a mí me parece la melodía más compleja de la generación. O sea, es una canción compleja en todo sentido, los cambios, los tiempos, los acordes. Y bueno, pues la verdad es que la canción funcionó bastante bien. Pero
creo que los Leos en ese sentido no han sido valorados lo suficientemente como ejecutantes. Eran un gran grupo, era un grupo de excelencia y de verdad deberían escuchar Eloísa. Sí, Es una canción, yo creo que es esencial para cualquiera que quiera entender un poco todo el contexto musical de los años 60. Sí, y todo el trabajo que se hace, o sea, ensamblar la orquesta con el grupo, la ejecución vocal de Johnny, o sea, realmente sí es una pieza muy notable, Eloísa. Sabemos que fue también de los números más sonados de la época, que dio cifras muy notables. Pero bueno, pues con tanto éxito Johnny decide tomar su camino. Ahora sí que sale ese disco, es el del Himno a la Alegría. Así es, el primero del 70. El 70 que lo tuve ese disco alguna vez, pero ya no. Sí, luego viene Melody del 73. Que hay que decir que ya son discos, Melody es muy difícil de ver, o sea, son discos que ya comercialmente pues no fueron un trancazo porque te darías cuenta tú, o sea, la evidencia muestra que son discos que tuvieron un alcance más discreto, digamos, ¿no? Y que sería posterior. Mandy es de 75. O sea, y estamos hablando de años. Y es el último disco en Orfeón de Johnny Dynamo. Sí, porque después se va a ir Bueno, de hecho, aquí en este de acá, que es una compilación, es una compilación del 85. Y aquí vienen dos grabaciones que no se habían hecho previamente, que era Amar por Amar, sí, y la que más me gusta, que es Amor Compartido, que es Part-Time Lover de Stevie Wonder. Este EP es Mi Niña Rubia, es del 71. Pero esto viene en Melody. Sí. Y que da la idea de que igual lo armaron el LP, sí, Melody. Y también los Leos siguieron lanzando EPs por su cuenta. Están algunos, si les decíamos Cabaña de Queso, por ejemplo. Grabaron Cecilia. O sea, tienen algunas canciones bastante interesantes. Ellos en su repertorio siempre manejaron mucho la música de los Bee Gees. Que una de las cosas que contaba el maestro Mario es que en ese momento los Bee Gees todavía no eran conocidos masivamente aquí en México. O sea, apenas empezaban a conocerse, a darse a conocer, ¿no? Y entonces, bueno, retomando esa parte, como bien lo comentas, pues él también forma parte de Peace and Love, de la última alineación de Peace and Love. 73. 73 se grabaron en Cisne Rap. Grabaron una canción que se llama... No, creo que él ya no graba, ¿eh? No, sí. Ya no graba. Él lo único que hizo ya fue entrar al quite, pero él ya no grabó, porque sí le pregunté... Y sí me dijo que él no había grabado. Bueno, eso me dijo. Yo me acuerdo que, quizás sí la tocó en vivo. Él no forma parte del disco de Peace and Love, pero hay una canción que se llama Me extraña que siendo araña, que ese es posterior al LP. Ese sencillo de Peace and Love. La verdad es que creo haberla escuchado en alguna ocasión, pero ya saben, los discos de marcas desaparecidas a estas alturas de 50 o 60 años después son muy difíciles de encontrar, ¿no? Entonces... Y después fundó el Grupo Fuego. El Grupo Fuego de 1974, con la voz de Sadoc Talamantes, sí, es probablemente uno de los discos más importantes en cuanto a composición, en cuanto a mezcla, en cuanto a todo, de la historia del rock en México. El Grupo Fuego es una joya, ese disco está espectacular. Lamentablemente es en una época donde el rock está en uno de sus niveles más bajos y donde hay muy poca apertura hacia el género, pero sí, el disco del Grupo Fuego es una especie de santo grial para los rockeros de los 70. Sí, y lo más lamentable, Grupo Fuego graba en Capitol. Lo más lamentable es que prácticamente solo se editaron sencillos. O sea, hasta donde hemos podido rastrear que nos consta, hay sencillos. Debería de haber un LP, pero yo sinceramente no lo he visto físicamente. Yo tengo, eso lo sé porque tengo el LP. Mira. Bueno, no en físico, tengo la la verdad, admirable el coleccionista que te lo pasó, porque el mismo maestro Mario, creo que él no tenía el LP del Grupo Fuego. En realidad ellos se promovieron mucho como sencillos. ¿Recuerdan una canción de ellos? Tienen algunas muy interesantes. Sonriendo bajo la lluvia, algo así. No me acuerdo. Tiene mucho que no las, porque como les digo, están dispersas. De hecho, vienen de esos discos acoplados de la radio, que los éxitos del 70 y tantos y así, en ese tipo de discos. Y bueno, pues entonces, lamentablemente, fue un conjunto que pues no pudo aprovecharse de forma óptima realmente. Fuego, o sea, pues no, algo pasó.
algo pasó, no era propicio el ambiente para... Y luego, posteriormente, el maestro Mario Ruiz del Ángel entra al Teatro Blanquita. Sí, Entra al Teatro Blanquita y esto, nada más que no recuerdo si hace dirección. Según yo me imagino que hace arreglos y dirección. No sí, recuerdo. porque yo pensaría que sí, porque hay un punto que comentamos, y es cierto, Sadoc parece haber tenido una influencia decisiva. De hecho, entra por Sadoc. Sí, porque Sadoc grabó en discos gas. Sí, cierto, entra Sí, por Sadoc. y Sadoc sí. lo recomienda. Sí, Sadoc Talamantes fue una pieza vital. Él grabó discos de salsa en gas. Por eso gas. es que, Maggie, te queremos aquí para que platiques de esa parte, Sí. porque tú eres la protagonista de ese capítulo. Sí, y también por eso es que si hay familia, digo, Nadia escribió en algún momento refiriéndose a su abuelo, Sadoc Talamantes. Ahora sí que si nos quieren contar un poco más de la historia de este personaje, pues va a ser muy interesante. Y también la invitación, digo, al maestro Agustín Anaya, que pues Agustín Anaya es todo un tema porque grabó con muchos grupos. O sea, los Leos tienen la característica de que sus integrantes en términos generales formaron parte de varias agrupaciones o estuvieron en diferentes etapas. Ok, amigo, pero para finalizar, para dar ahora sí que los últimos comentarios, ¿con qué te quedas de Mario Ruiz del Ángel? Me quedo con esa capacidad de adaptación, con esa resiliencia y con esa bonita forma de recordar pues aquellos años en los que ellos debutaron como rock and rolleros, o sea, y ese profesionalismo siempre, esa pasión por la música y ese superarse, ese aprender. Definitivamente un gran personaje, el maestro Mario Ruiz del Ángel. Yo a Mario Ruiz del Ángel, sinceramente, me hubiera encantado trabajar más con él. Siempre tuve la gran ilusión. De hecho, alguna vez me pasó por la cabeza, insisto, por planes y proyectos que uno ya trae, pero en realidad en algún momento pensé en llevarlo como tecladista, porque él aparte tenía un buen equipo y yo cantar, o sea, hacer como esta dupla. Lamentablemente no pude, pero me quedo con el recuerdo de tener las pistas que él hizo, de tener una canción producida por él, la pista musical, pero sobre todo con esa persona amable, afable, buena onda, abierta, porque no te censuraba nada, te decía la Sí. realidad como era, ¿no? Entonces, pues, mi querido Manuel Ruiz del Ángel, hasta donde te encuentres, recibe un saludo con todo nuestro cariño, nuestro afecto. Total. Y pues... Sí, ahora sí que lo recordamos con mucho cariño. Fue para nosotros un gran gusto conocerlo. Pues sigue vivo su legado a través de los diferentes discos en los que participó. Y pues sí creo que tenemos recuerdos muy bonitos de él. Fíjate que contextualizando ese día que dijiste de cuando lo conocimos, estuvieron también los Doubles que grabaron en RCA. Entonces teníamos una avalancha de artistas que también tocaron en vivo. Y bueno, sí, definitivamente, pues, donde quiera que esté Maestro Ruiz del Ángel, pues lo recordamos mucho, Maestro Mario, y pues gracias por todo lo que aportaron los Leos, y pues también recordando al buen Johnny Dínamo, recordando a Paco Ugal de Barranco, y pues a todos los músicos que quizá ya no están entre nosotros, y algunos no tuvimos el gusto de conocerlos, pero pues forman parte de esta música, ¿no? Y la verdad es que fue un gran gusto conocer al maestro Mario Ruiz del Ángel y por eso le queríamos dedicar sinceramente este pequeño video y pues ojalá si lo conocieron, si tuvieron la oportunidad de tratarlo, pues nos comenten al respecto y también qué recuerdan de los Leos, si los llegaron a ver tocar en vivo, porque ellos eran grupo de café. Bueno, ya saben, dejen sus comentarios, compártanlo a quien pueda interesarles. Ya saben, soy Abraham Morales, mi amigo Leonardo Mendoza, y vamos a estar muy pronto con ustedes. Cuídense mucho y hasta la próxima. Un gusto, gracias.